Buenos días. Es bueno estar de vuelta en Santiago. La última vez que estuve acá un año atrás fue invitado al centenario de Parque para hablar de algunos de los parques urbanos y el trabajo que hemos hecho con los servicios de parques nacionales. El único de mi equipo que no hablaba español, o que hablaba algo español, así que agradezco tener el lujo de poder hablarles en inglés. Mientras viajaba, escuché a una de las azafatas decirle, contar el chiste de que si hablas tres idiomas, eres trilingüe, si hablas dos bilingües, si hablas un idioma, eres un americano. Y así que lo entendí bastante bien. Entonces, me siento más cómodo con el tema de hoy, de áreas bajo protección privada. Comienzo mi introducción hablando sobre cómo entré a este tema. Mi primer trabajo, proteger esta ave en peligro de extinción en este lugar, un área de protección privada por el fideicomiso más antiguo de tierra en el estado de Massachusetts y tiene más de 100 años de antigüedad. Y fue ahí que me empecé a interesar en el enfoque privado hacia la conservación y tuve la oportunidad de aprender sobre eso en distintos lugares, en todos lugares del mundo. Y quería compartir con ustedes algo de lo que hemos aprendido para inspirarlos a ustedes, para llevarles a más éxitos. Pero un poco de información. Esto no va a ser la parte más emocionante de la charla, pero es información que es importante. Mi trabajo es bajo el auspicio de la ICN, que he aprendido que mucha gente no lo conoce. Es la organización más grande de conservación en el mundo. Pues, y soy uno de los voluntarios en las 6 comisiones principales en la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas. Y dentro de eso manejo un grupo que trabaja con áreas de baja protección privadas. Y estamos tratando de avanzar en el entendimiento y crear conciencia, incrementar la efectividad de áreas de baja protección privada a través de juntar información y compartirlo. Una de las cosas más importantes que la IUCN hace es crear definiciones y criterios claros para que podamos evaluar nuestro progreso, comparar manzanas con manzanas y no manzanas a naranjas. Y eso es mucho de lo que hacemos. Y por mucho tiempo hablamos sobre áreas protegidas, asumimos que de protección de gobiernos, hablamos sobre qué tiene que conservarse, dónde, qué o cuándo. Siempre se asume en la conservación debe ser inmediato, pero no hablamos mucho sobre el quién hace la conservación, aunque entidades privadas y comunidades locales han estado conservando mucho tiempo. Así que ahora la IUCN no puede traducir esta diapositiva. IUCN reconoce 4 tipos de gobernanza: el gobierno compartido, lo que antes llamábamos co-manejados, co-administrados, entidades privadas, lo que hablamos hoy, que incluye ONG y comunidades locales. Y mucho de nuestro trabajo ha sido crear conciencia para áreas bajo protección privada dentro de instituciones globales y biodiversidad, que nunca menciona la privada hasta que intervenimos unos años atrás. Aquí uno ve, ojalá que lo puedan ver, comparado a las categorías de administración que la UICN reconoce, que supongo ustedes conocen. Y esos son conceptos que nos ayudan a entender en terreno el mundo no es tan ordenado, que pueden calzar dentro de estas cajitas. Por ejemplo, hay muchos áreas co-administrados que actúan más como áreas privadas. Visité uno el miércoles, de hecho, en Río Maipo. Y como eso, hay muchos marcos legales que distinguen entre área privada y área de protección indígena.
Nuestro grupo opera bajo el mandato del 2016 para apoyar áreas bajo protección privada y unos años atrás vamos a cabo el primer intento para encuestar el paisaje de áreas protegidas privadas en el mundo. Esto nos llevó a desarrollar una guía UICN para áreas de protección privada que está siendo traducido al español por socio chileno, Fundación y vamos a estar lanzando eso en de Lima de áreas de protección privada en octubre, que incentivo también a ustedes para que vayan. El mensaje principal es que las APP contribuyen sustancialmente a la biodiversidad y otros objetivos de conservación deben ser mejor comprendidas y apoyadas a través de políticas y otros mecanismos. Estos son algunos de los temas que cubrimos, que ustedes pueden descargar la versión en inglés ahora para ver cómo exploramos todos estos temas. Pero debo incentivar, aunque hemos hecho mucho, hay mucho que no conocemos sobre APPs. No sabemos dónde están todos, cuándo existen. La base de datos mundial de áreas de protección privada reportar áreas privadas 10 años atrás. Así que hay grandes brechas para Chile y de seguro en muchos lugares para APPs acá, que sé que existen y no están incluidos en los datos. Así que, por lo tanto, hay mucho que hacer aquí. Pero sabemos que existen y sabemos que son importantes en muchos lugares. Un ejemplo, alrededor de un tercio del área protegidas en Sudáfrica son privadas. Ahora hemos distinguido 6 subgrupos que individuos, ONGs, corporaciones, con fines de lucro, institutos de investigación y instituciones religiosas. Sorprende a algunos, pero sabemos que existen. Facto, hay áreas protegidas por corporaciones y es una de nuestras prioridades entenderlos más. Instituciones de investigación en muchos países tienen áreas importantes de conservación bajo su tutela. Espero que puedan notar que he estado hablando de áreas bajo protección privada en vez de reservas privadas. Y me encantó mucho ver que Victoria prefiere este lenguaje. Y lo hacemos porque queremos tratar de estar contra la idea de que queremos centrarnos en el hecho de que los medios de conservación son privados, pero los fines no necesariamente son privados. Los fines son públicos, son de beneficio público, incluyendo acceso. Y también queremos decir que conservación no es solo para la élite. Visité un excelente ejemplo una semana atrás en Perú. Doña Carlos y Doña Camila con su familia de las montañas en la región amazónica para una nueva vida para ellos, con bosques de montaña de esa área y gracias a su hija, Leila, lo han transformado su chakra en un área bajo protección privada. No tiene muchos medios, es bastante rústico todo, pero es un lugar fantástico para ir y no necesita mucha infraestructura cuando uno tiene los recursos ahí en que basarse las visitas. Hay grandes variaciones en cómo áreas de protección privada se organizan, cómo funcionan y cómo se soportan y apoyan. El denominador común es un interés privado. Uno de esos grupos que les mostré antes realiza la decisión, no el gobierno. Conservación privada no siempre tiene que significar dueños de tierra privada. Hay tanta gente y organizaciones
innovando, encontrando nuevas soluciones para los desafíos a que nos enfrentamos. Como dije, no sabemos cuántos APPs hay, pero sabemos que son muchos y grandes. Estos son algunos ejemplos. Y aquí algunas estadísticas de APPs en Latinoamérica. De seguro estos números están incompletos, pero por ahora tenemos. Y más que los números, muchos son muy bien manejados. Puedo atestiguar de lo que he podido en persona, pero también estamos comenzando a agregar estudios que documentan muy frecuentemente áreas de protección privada son mejores recursos que los públicos. Se me pidió hablar sobre la estructura legal en que las APP se crean. Estos son también muy diversos. Primero que nada, en mi país, muchos de nuestros son fideicomisos de tierra, asociación privada, trabajan para proteger la tierra. Nuestra estructura esencialmente está amarrada a nuestro sistema impositivo, no a niveles de impuesto a propiedad. La idea básica es que si un dueño de tierra entrega ciertos derechos para construir, entonces están dando algo de valor de la propiedad y deberán ser cobrados impuestos. Y para calificar para esta beneficio impositivo o tributario, estos beneficios de uso de tierra deben ser permanentes y los no pueden desaparecer, deben ir de alguna parte y eso es lo que hace el fideicomiso de tierra. No voy a entrar en porque no tenemos tanto tiempo. Dos, también quizás muchos de ustedes ya conocen nuestro sistema, muchos de ellos no sean importantes para Chile. Pero sí quiero indicar que un evento clave que gatilla una explosión en este tipo de trabajo, eso fue beneficio tributario bajo algo que se conoce como el Acta de Conservación Uniforme. Una cosa que es interesante de ello es, en contraste con tu derecho real de conservación, esta oportunidad existía en nuestra ley, solo tenía que ser aplicado a la conservación, y cuando lo hizo, ven cómo fueron los resultados. Otro ejemplo, Colombia tiene una larga historia de APPs. In their case, they call civil society natural Lo llaman las reservas naturales de sociedad civil. El número de APPs ha incrementado al doble estos últimos años debido a cambios en sus leyes y nuevos incentivos. The reserve owners can qualify for some property tax reductions para reducción de impuestos a la propiedad y también excepciones de ecoturismo. También muchas veces pueden ser acceder a otras compensaciones y también pago por servicios ecológicos. Finalmente el gobierno entrega apoyo si encuentran algunos problemas. Uno de mis ejemplos favoritos de la región son las reservas privadas y de patrimonio natural en Brasil. Salen servicios voluntarios de dueños, pero fueron a través de distintas leyes en los años 90, tal como nuestra acta de Estados Unidos, es en perpetuidad, pero no restringe todos los usos de tierra. Pueden ver cuáles son algunos de esos usos. Y fue incorporado al sistema nacional en el año 2000. Y se volvió tan importante que el gobierno creó un día nacional para reconocerlos. Hay más de 1.500 ahora ya, más de 9.000 hectáreas como referencia, como la mitad del tamaño del área de la región metropolitana de Santiago. No es mucho para un país grande como Brasil, pero tienen que mirar más allá de los números y saber que muchas de estas áreas, muchas de áreas bajo protección privada, están en lugares estratégicos para proteger, para conectar, para proteger restricción, hábitat en peligro. Alrededor de 2/3 están en el que, como saben, es un lugar en peligro muy fragmentado. Y también es un área donde es difícil para crear nuevas áreas protegidas bajo el gobierno. Así que
one of the Esta ways es una de that las PPAs can formas en help que las APPs governments pueden ayudar a los conserve gobiernos biodiversity. para conservar But biodiversidad. what is the role Pero ¿cuál of es el a rol government in privately protected areas? del gobierno con una First, I don't know if it ever privada? comes No up sé here, si but from se where menciona I acá, come pero from, donde I yo have to make vengo, it very clear quiero that ser muy we claro don't de que advocate the no privatization promovemos of la existing protected privatización areas. de áreas We're about protegidas creating new existentes. space Queremos crear and nuevos augmenting that. espacios y mejorarlos. It's a very sensitive subject Es un where I tema come muy from. sensible de donde yo vengo. And some of the things Y that algunas cosas the government does que have a role in is el creating gobierno the sí conditions to puede jugar encourage un rol privately es protected tener areas. iniciativas And para it's incentivar fascinating to hear some of the áreas bajo ideas that protección are coming to the privada fore in your new y legislation, and I hope ideas que some of pueden that entrar comes ya to en la pass. legislación And que espero que it pasen covers some of the things that cubran I've algunas de las noted cosas que here. yo he mencionado aquí. Government should also El monitor gobierno también PPAs. debería monitorear PPAs las should be APP held to similar standards as any other tener kind of los protected estándares areas, not similares como identical, otras áreas but similar. protegidas, no en forma idéntica, pero similar. And where possible, it's cost Pero effective donde for es governments to posible, provide direct incentives to efectivo en privately costo, protected areas. puede ser Think of it as efectivo en outsourcing costo part of their promover las responsibility to iniciativas conserve nature. But privadas. such incentives need to be Pero ese sustainable because incentivo tiene que landowners ser need to be sustentables able to porque plan. los dueños de tierras tienen que I was taught to poder ask, manejarla. Y yo asked to talk about también financial me pidieron sustainability. You can hablar tell de I'm trying to rush sustentabilidad to save some financiera, time, which I will do que if yo you tengo will que estoy accept that tratando de I'm not an expert in this field. I have apurarme. trouble No soy un experto en balancing my esta. own checkbook. Others can give you a lot more detailed A mí me advice. cuesta mantener But mi chequera. few examples. South Africa is, En Sudáfrica, por has recently ejemplo, passed biodiversity hace tax poco incentives, pasó and incentivos it's a little different tributarios de from ours in the U.S. biodiversidad, un and poco something that diferente a a lot of los countries Estados are watching very carefully. pero es algo que muchos países And están I talked mirando. about Y yo ya incentives hablé de for incentivos landowners, para but how los do land dueños de trusts tierras, pero themselves cómo pay their costs? los How do they dueños manage the land pagan that is sus fully costos, given to cómo them manejan for el long-term stewardship, que se entrega which is para becoming poder an guardar? increasing burden? Eso And se a está lot of that volviendo- comes directly from people, Muchas both veces in terms of viene money and in directamente de las time, personas which en are términos de related, tiempo because y the more you can dinero, porque engage está- people very porque directly, más puedes the more involucrar a likely las they personas are en porque to más also probable donate. sea And again, que I was también van a very donar. interested to Y hear nuevamente, some of the potential mucho- changes to your me laws mencionaron muchos that I very much de los hope to cambios come potenciales to a las leyes fruition que by the end espero of this que year, se as vean was discussed. efectivos a final de año. And como se I've often comenzó. been told in my Y visits here también that there's no me philanthropy in contaron en mis Chile, visitas que no hay filantropía and acá en Chile, but que there is. There is a sí little in it, and it's a hay foundation to build on. una fundación con la que se puede And construir. if you look back, philanthropy, as Sí, we la know it in my filantropía country, como la conocemos is en mi not as país old as my no country. As we tiene know, tanta historia como mi it's really only país. about 100 En years old. realidad tiene solamente So 100 años traditions de can be historia, built. entonces They las can be kind of tradiciones created. pueden ser So, construidas, and again, pueden ser I hope creadas. that you make Entonces, progress on nuevamente, yo there. espero And también that que will hagan progreso fuel en esto para private que conservation puedan in your alimentar a country. la preservación privada en su país. Developing endowments where a El corpus of funds desarrollo yields de an annual return that can be applied to puede ser management aplicado is a también a wise la approach gestión. where Es possible. un enfoque And my friend, whoops, sabio must y have really popped mis that. Oh, pasó? I skipped one. Yo sé In uno, Belize, a en country that I Belice, know un país very que well, conozco muy bien, the largest protected area el in área más Belize grande is protegida en Belice is a privately protected area, and they una fund themselves de through protección carbon privada sequestration y and some con very sector limited de carbono forestry. tienen But un speaking poco de of easements, deforestación. Pero my hablando friend de Flavio servidumbre, Ojitos mi here amigo has Flavio literally estaba written a aquí book y ha on escrito how literalmente un the libro Brazilian sobre privately cómo protected areas las can áreas bajo protección privada en develop Brasil easements pueden for their desarrollar long-term servidumbres funding para stream. su And I'm not corriente going to go de into all financiamiento those a largo plazo. details, No voy a but entrar en detalle, they can be made pero available pueden, to you. se And les certainly puede we're hacer seeing disponible para ustedes. Y environmental markets start to come to the fore. They should increase as our countries have to begin to factor in environmental costs, true full environmental costs into economic systems. And there are quite a few examples of that fueling private reserves, particularly to protect water. In Sao Paulo, they're in their third round of protecting water through de private proteger reserves. agua a través de reservas reservas privadas para las ciudades grandes en and in Colombia Latinoamérica. as well.
Colombia they do a good también deal of that. trabajan bien en esto. The owner of the El largest dueño network of protected areas in la red Catalonia de has áreas protegidas más grandes en fascinating way of Cataluña tiene funding una manera themselves. fascinante They de were obtener given financiamiento. the Se les largest, dio one of the biggest tourist attractions in una de las Barcelona, atracciones La más grandes de Pedrera, turista and, en attracts Barcelona, millions of people a year, millones de and they personas use al the año, proceeds y from that to usaron fund their work. las ganancias And I de don't know esto how para financiar. replicable that No sé is, qué tal replicable but es eso, the pero larger lesson is that el the funding doesn't mensaje necessarily have to grande come de la lección from es que el the financiamiento no areas tiene themselves. que necesariamente venir de las áreas mismas. And of course, there's Y por ecotourism. supuesto hay ecoturismo también. The first marine protected areas Las is funded primeras through áreas ecotourism on marinas the land protegidas side. son financiadas por ecoturismo A lot of en la areas, tierra. long-run Muchas foundation áreas is con working to fundaciones elevate que están standards trabajando for tourism los to estándares support, para turismo para protection. apoyar la protección. Opajeta, the conservancy Opajeta, in Kenya, famous el- as the la place where the last male preservación northern en white rhino Kenia, died a year ago, but el otherwise lugar their donde conservation is murió very, el very sound. And that's rinoceronte funded blanco el año primarily through, pasado, y tienen ecotourism. proyectos que son So they've financiados por recently ecoturismo, expanded pero beyond han that, expandido to más allá include, para incluyendo raising también livestock, along with, el ganado, the wild populations. cultivando el I'm not ganado suggesting junto con poblaciones that you, salvajes. Y es bring back, interesante, more grazing to your obviamente, areas, tener really, más and see, you're pasturación moving en in the sus áreas, other y ustedes direction. But Kenya's justamente a very different place. Kenia, And by obviamente, es un doing lugar this, muy not only would diferente, y al hacer esto no augment solo their own incrementan su income, but they're also ingresos, sino demonstrating también to muestran the larger landscape around them, the al other paisaje farmers, más grande alrededor, a los how otros this can be done, agricultores, how you cómo can se puede hacer integrate esto, wildlife cómo se puede conservation, and livestock. de la And vida I slipped salvaje this y in, el ganado. Y yo recently. metí esta diapositiva hace One thing you poco. wanna maybe Lo think que about también as you're quizás looking quieren to increase, pensar es visitation si is, how much you quieren want to aumentar change la the vegetación, landscape to attract visitors. cómo pueden And I'm cambiar reminded of our early history el of paisaje national para parks, invitar where a they los were being, visitantes, a los changed turistas. dramatically, to make them more attractive En nuestros parques to nacionales visitors, han cambiado bastante para wildlife que that sean más people weren't atractivos para los attracted to were being, visitantes. displaced. Bears and other Y interesting critters were hubo being animales baited, que and it wasn't until los a wildlife sacaron, biologist, one of my y personal heroes, poco uno de mis héroes came and said, "No, personales llegó we're y not dijo: building theme no parks estamos here, we're protecting creando nature." parques de atracción, estamos protegiendo there's la naturaleza. A lot to be said for Se puede working at decir a mucho regional level. para hablar, There are, para trabajar a nivel regional. biological reasons for doing Hay that. muchas Belize, the razones country I know very biológicas para well, hacer has eso. a Belize, el plan país to que put conozco muy together bien, tiene un 3 plan para corridors to, hacer 3 make pasillos connections para across hacer fragmented, conexiones a habitats. través de hábitats And this will be done fragmentados, by y working esto with lo van a private hacer landowners trabajando in, con trust dueños with, privados de tierras, conservation NGOs, con la preservación y and ONG all de to, preservación, para create more habitat, crear particularly más to hábitats, bring back a lot particularmente of para monkey poder populations. hacer My que local land reaparezcan trust, poblaciones does the same thing. And again, I'm going to skip over some of this for the sake tratar of time. algunas diapositivas por el tiempo. Perhaps a little more relevant in the Quizás un poco northeast más of the relevante US, en we el have a noreste very de Estados Unidos. Tenemos un active program right now to develop ahora regional para desarrollar associations of asociaciones conservation. regionales de And these are conservación. informal networks Son redes of people informales de pooling their personas resources que to están have uniendo greater, sus recursos para conservation obtener benefit. mayores beneficios de preservación. And there's also a social También networking that needs hay to happen. I think part of the success red in Brazil social, is the fact sociales that que there's a tienen que very funcionar, porque tight-knit en community Brasil of people. hay una They are comunidad muy genuinely estrecha de friends personas que and are there to genuinamente son support each amigos, other. que se apoyan entre ellos. Networks of Redes trails are de also a way to paseos también, increase the de attraction and work at a senderos more regional que level. pueden This is aumentar from la the atracción y Cusco trabajar a area nivel of más Peru. regional, And esto de la de also Cusco, note, de Perú. I was there Y recently and they're también doing some hace really poco interesting estuve work allá y in hizo trying to trabajo provide interesante using privately protected para areas as natural solutions to climate change, dar las replanting áreas de protección privada como soluciones naturales, y también dar oportunidades para que puedan crecer nuevamente vegetación usando el agua que solía ser almacenada por las glaciares. Y es muy fascinante en realidad
Los incas tenían mucho conocimiento respecto al cambio climático. Hay depósitos, hay también historias que su poder era su capacidad de responder al cambio climático, cambio climático natural y no antropogénico, obviamente. Eso no es solamente hermoso, pero los diferentes microclimas y hacían experimentos con plantas y técnicas agriculturas para poder prepararse para un cambio climático. Ahora voy a cambiar un poco en este momento y yo creo que todos son preservacionistas de alguna manera, pero se la pregunta, ¿por qué preservan? ¿Por qué están metidos en esto? Hay académicos que miran esto, que investigan qué motiva a las personas para trabajar con áreas bajo protección privada, pero yo creo que en el corazón son personas que quieren hacer bien y que realmente aman la tierra. Y también, obviamente, hay incentivos sociales. Y el Trust QE2 en Nueva Zelanda trabajos que han hecho y son presión de los pares, personas que están en el proyecto, en el programa, en el fondo, tratando a los vecinos para involucrarse. Entonces, las generaciones futuras, pero también la preservación es muy importante, que la ética de la preservación enseñada a los futuros dueños de tierras. Entonces, la sucesión en las áreas bajo protección es importante. Y una cosa es una manera para que muchas personas, diferentes tipos de personas se pueden involucrar, puede ser una expresión de la democracia y la ciudadanía también. Y finalmente podemos tener las mejores leyes y las mejores precauciones, pero también necesitamos un formado de la preservación para poder trabajar a largo plazo. Y hoy día nos estamos uniendo, estamos junto acá en el Día de la Solsticia. Para mí es que los días se van a acortar, para ustedes se van a alargar, y yo estoy pensando en la oscuridad que va a llegar, pero también podríamos pensar en hagamos lo que hagamos, en lo bueno y lo malo, pero la Tierra va a seguir alrededor del Sol durante millones y millones de años, que tenemos que ver si la superficie de la Tierra por donde queremos vivir. Entonces, creo que no tenemos más tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sí? Okay, great. Okay. Bueno, entonces, pensamientos, unas reflexiones para que las pueden tomar en cuenta en su conversación en la tarde. Yo he tratado de darles ejemplos muy rápidamente y podemos aprender de otras experiencias, pero encontrar sus propias soluciones a problemas y no hacer que nadie le diga que no va a funcionar hasta que lo hayas intentado. Un ejemplo, hace unos años, algunos de nosotros se dieron cuenta que muchas de las áreas prioritarias de preservación en el sur fueron propiedades de americanos, y la ley canadiense tiene incentivos para tierras, para preservar la tierra, pero no son disponibles para los canadienses. Entonces, podríamos quizás dar algunos incentivos por el lado americano para que los dueños de tierra pudieran dar tierra en Canadá, y todo el mundo decía que no era posible, y en el curso de los años yo empecé a creer eso, pero finalmente encontramos una forma y fuimos exitosos. Entonces, por favor, no tengan miedo a intentar cosas de las que las personas dicen que van a funcionar. Hay que considerar aprender sobre el enfoque de pensar en diseño en la solución de problemas. Esto es algo que viene de la comunidad alta tecnología. Es algo que lo que hemos usado mucho con nuestros servicios de parques. 30 minutos, una hora para explicar bien, pero básicamente se trata de generar mucha
muchas ideas y probarlas a través de prototipos en forma rápidamente. La mayoría va a fracasar, pero es importante encontrar algunos que resulten, y la industria tecnológica es muy buena en desarrollar productos que y los van a necesitar, pero una vez que son creadas, todo el mundo las quiere. Y yo creo que pueden imaginarse muchos ejemplos. Y hay tiempos donde podemos pensar en la preservación como productos que quisiéramos vender a hacedores de política o al público o a nosotros mismos. Por lo tanto, es algo que yo les recomiendo, algo que vemos mucho, cada vez más en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades para aprender de las redes. Entonces, esto es todo para mí. Y yo espero que la próxima vez que se me invite a contribuir, que pueda compartir una parte del trabajo, buen trabajo que ustedes están haciendo acá. Y muchas gracias por entrar en este viaje mundial de las áreas bajo protección privada y por todo lo que hacen. Muchas gracias. Pido otro